Ya dimos una introducción hace como 4 semanas atrás de lo que son los primeros 2 versículos. Vimos todo acerca de la ciudad y también realmente lo estudiamos cuando estudiamos la carta de 1 de Corintios y vimos la introducción y unos puntos importantes hay en cómo él defiende su apostolado. Luego hace unas semanas vimos el primer, realmente versículo 3 y el principio del versículo 4, que da adoración el apóstol Pablo por el Dios que él sirve. Y está alabando a él porque reconociendo que él es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones. Hoy vamos a seguir con eso hasta versículo 7, que es parte de la introducción de esta carta. Realmente es hasta versículo 11, pero hoy vamos a ver hasta versículo 7 y luego vamos a mirar la semana que entra versículos 8 a 11. Leemos aquí versículos 3 a 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y penetra, Señor, a partir, Señor, todo lo que nosotros somos, Señor. Aún dices espíritu y alma. Penetra hasta discernir y para que podamos entender los motivos del corazón. Nos deja desnudos delante de ti. Pedimos en este momento que nos enseñas y nos sigues enseñando por medio del estudio de esta carta el corazón de Pablo, Señor, en su ministerio, en su tiempo aquí, Señor, ministrando a las iglesias. Gracias te damos por su vida y su ejemplo. Y pedimos ahora que podemos ver poco más de lo que hay en ese corazón del apóstol Pablo, Señor, en esta carta que realmente es el que revela más de él que cualquier otra en el Nuevo Testamento. De todas sus 13 cartas estamos mirando al corazón de Pablo. Gracias te damos, Señor. Ilumina tu palabra hacia nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vimos la vez pasada que estamos estudiando esta carta por el contexto en que Pablo está escribiendo esta carta en el contexto de tribulación y aflicción. Y nosotros vimos aún en versículo 8 dice que no quiere que ignoráis las tribulaciones que sobrevinieron sobre ellos. Y dice, hasta pensaban que iban a morir por todas las tribulaciones que estaban pasando. Y aún así, en ese contexto, él abre esta carta con la adoración al Dios que él sirve, el Dios de sus sufrimientos. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. Bendito sea Dios. En la misma manera que bendecían a Dios en el Antiguo Testamento, declarando su grandeza y que Él es digno de toda adoración. Él abre esta carta, explota en adoración hacia Dios, aún bajo las tribulaciones que vemos que Él está sufriendo. Y le dice, Padre de misericordia, su naturaleza es Padre de misericordia, y nosotros vimos eso. Dios de toda consolación es lo que Él hace.
nos consuela. Y vimos que ese consuelo no es un descanso, no es un refrigerio, aún ni es una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. No, la palabra es paracleto o paraclete. Es la palabra consolador o consuelo. Habla de alguien que viene al lado tuyo para proveer la fuerza y fortaleza que tú no tienes, para que puedas soportar la aflicción, la tribulación, la persecución o la prueba de que estás bajo. Y vimos que aquí en estos versículos usa una forma de esa palabra consuelo 10 veces en estos versículos. Eso es la tema principal, el Dios de toda consolación. Es el título de este mensaje y el mensaje pasado. Vimos que ese paracleto o paraclete también es el triun Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son identificados en las Escrituras como consolador. Consolador. El Espíritu Santo en Juan capítulo 14, Cristo Jesús en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y el Dios de toda consolación. Así aquí el Padre está hablando como Él como consolador. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y la vez pasada vimos que la manera que recibimos ese consuelo de Dios es que Dios, que recibimos todo ese, como se dice, toda la consolación, es que Él nos inunda nuestras mentes con la verdad divina de su palabra en medio de nuestras aflicciones. Estamos hablando a creyentes, a cristianos. Dios, el Espíritu Santo, trae a la mente las verdades de su palabra y con nuestras mentes informadas en esa verdad, creemos que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Confiamos en Él. Confiamos en Él. Y ese es el consuelo que nosotros recibimos. En su bondad nos lleva a las promesas de su palabra, los creemos y esa palabra nos transforma de mente y corazón, y ese peso de aflicción va a dar luz a consolación y la fuerza para seguir adelante. Como dice en Salmo 119, versículo 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si no fuera por tu palabra, yo me desgasto. Es la palabra que lo consuela, la palabra que nos da ese consuelo, ese aliento en medio de las tribulaciones. Y Pablo aquí está hablando de la aflicción en el ministerio, en su ministerio. Como ya vimos, el ministerio del Evangelio de Cristo en el mundo, que es hostil hacia a las cosas de Dios, así como ministrando el Evangelio aún en la iglesia, va a traer dificultad. Y nosotros lo sabemos, va a traer dificultad. Vamos a tener aflicción en la vida cristiana, ministrando al mundo, ministrando dentro de la iglesia. Pero lo que Pablo está comunicando aquí es que no está hablando de cualquier aflicción, cualquier tribulación, cualquier prueba. Pero como dice aquí en versículo 5, son las aflicciones de Cristo. Versículo 5 dice: porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. Esta promesa de consuelo de Dios, de toda consolación, habla de cuando estamos sufriendo, ¿qué? Por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. No como la semana pasada que vimos diversas pruebas. Aquí está hablando específicamente Pablo que sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, esto es absolutamente fundamental de todo lo que Pablo nos está enseñando aquí.
Tenemos que entender eso. Eso es el contexto. Eso es lo que está hablando. Él sufriendo, siendo atribulado. Estas tribulaciones que vienen por causa de Cristo. Las aflicciones que enfrentamos al participar en el ministerio del Evangelio. En el mundo y en la iglesia. Al mundo que es hostil a nuestro Señor y su palabra. En el ministerio dentro de la iglesia, donde nuestro enemigo trata con todo lo que él puede levantar problemas para el fiel siervo. Hay un fiel siervo aquí que no ha tenido problemas aún dentro de la iglesia. No, siempre el enemigo va a tratar de sembrar, y nosotros ya estudiamos eso en Efesios 6, va a tratar de influenciar su mal dentro de la iglesia. Aquí él está obrando y sus demonios de todo tipo están aquí a una hora, en este momento están aquí. Es por la causa de Cristo debemos ser fieles siervos y vamos a sufrir. Pedro da el mismo argumento. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 2, no, perdón, 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, donde estas iglesias con que Pedro está hablando están bajo severa persecución por los romanos. Y Pedro les instruye cómo deben responder a esta prueba. Lo llama fuego de prueba. Aquí en versículo 12 dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os sobrevenido como alguna cosa extraña os acontece. Lo que está diciendo es normal que sufres como cristiano. No te debes sorprender. Es normal. Y luego dice en versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos. ¿Por qué gozaos, Pedro? Porque así como participantes de los padecimientos de Cristo, así vas a ver o vas a ser consolado por Cristo. Versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sois bienaventurados. Es tremendo aquí. Y luego dice: sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso es el consuelo divino que reposa sobre el que participa en los padecimientos de Cristo. En los padecimientos de Cristo. Así en versículos 13 y 14 aquí habla dos veces de los padecimientos de Cristo. Dice: vituperados por el nombre de Cristo. Y lo explica en versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidio o ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No por eso, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Glorifica a Dios por ello. El punto es que no puedes esperar, y esto es importante, hermanos, no puedes esperar esta promesa divina de consuelo si estás sufriendo tribulación por tu propio pecado. O si estás sufriendo prueba por las consecuencias de tu propio comportamiento. Y es cierto, Dios sí usa diversas pruebas para hacer su obra perfecta y completa en nosotros, como vimos la vez pasada. Pero aquí Pablo está hablando de las aflicciones que son parte del ministerio del Evangelio y la causa de Cristo. Cuando uno está caminando obediente como cristiano, ministrando, siendo el siervo, esclavo de Cristo, compartiendo el Evangelio, va a venir aflicciones por la causa de Cristo. Y para unos son muchos que sufren aflicción y tribulación en el trabajo, aún en la familia. Unos de la familia te corren porque eres cristiano.
o con los hermanos en la iglesia. Hay muchas áreas en que uno puede sufrir por la causa de Cristo, en muchas áreas. Y para uno son muchas veces. Eso es lo que estamos mirando aquí. Eso sirve como un breve repaso de lo que ya hemos visto. Ahora, regresamos a 1 Corintios capítulo 1, a 2 Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Wow. Luego Pablo sigue aquí con dos palabras muy importantes. Esas palabras son ¿para qué? ¿Para qué? Dos palabras importantes. Este ¿para qué? Nos dice que hay un propósito en el consuelo que nosotros recibimos de Dios en todas nuestras tribulaciones. Hay un propósito. Y Pablo dice aquí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Wow. Wow. Este consuelo que viene a nosotros simplemente para que no es simplemente para que nomás descansamos en ello. Descansamos en ello, gozamos en la consolación. No. Dios consuela a sus hijos en todas nuestras aflicciones con un propósito específico. Y eso es para que nosotros podamos estar preparados en cómo podemos efectivamente ministrar a otros cuando ellos están bajo tribulación y aflicción. Hay un propósito en las tribulaciones, persecuciones. Hay un propósito y dice, ¿para qué? Esto nos está diciendo, el propósito es una mayordomía, es una responsabilidad que nos da la palabra de Dios por el apóstol Pablo. Cuando Dios te consuela en tus persecuciones, tribulaciones o aflicciones, ese consuelo, hermanos, no termina contigo. No. Tú no eres el destino final de ese consuelo que recibes de Dios. No. De ahí, inmediatamente, cuando Él te consuela en tus tribulaciones, aflicciones, persecuciones, al servir a Cristo, tienes una responsabilidad con ese consuelo. Y es que lo puedes transmitir a otras personas que tú estás ministrando. Es para que tú lo usas. Cuando alguien atraviesa momentos difíciles en el ministerio, tú te puedes acercarte a ellos y animarles con la fortaleza, con el mismo valor con que Dios ha ministrado a ti en tus sufrimientos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No solamente está descansar en consuelo, no, es para equiparnos, para prepararnos con la misma fortaleza y gracia que la palabra te ministró a ti. Tú lo diriges a esa persona. Eso es tremendo. Y es tremendo cuando uno piensa eso y piensa cómo hemos pasado por cosas por la causa de Cristo y vemos a otros hermanos y nosotros hemos pasado por eso y decimos, wow, yo lo puedo ayudar. Y usualmente ellos buscan las personas que han sido perseguidos de la misma manera para que puedan recibir lo que ellos hicieron durante esos sufrimientos. Y por el hecho que dice, ¿para qué? En este texto, un propósito en nuestro consuelo, eso nos dice que hay propósito en nuestros sufrimientos. Hay un propósito en nuestros sufrimientos. Hay muchos a veces, pero de menos hay uno. Así en los sufrimientos en el ministerio, uno clama, Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de lo que yo estoy sufriendo? Te estoy sirviendo.
¿Qué es lo que puedo aprender de lo que estoy pasando? Pues una cosa seguro, puedes saber, una de las razones de las tribulaciones en el ministerio es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Propósito. Y muchas de las pruebas en el ministerio para nosotros parecen que vienen sin sentido. Sin sentido. Yo no entiendo cómo esto puede estar pasando. Ellos son cristianos, que parecen que no puede haber una buena razón por lo que estamos pasando en servir a Cristo. Pero Pablo nos dice aquí, al contrario, en todas tus tribulaciones, Dios nos consuela para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. Hermanos, eso es una bendición en contemplarlo, a contemplar esta razón. Es tremendo, es un tremendo bendición a saber que cuando estás en medio de una prueba inquietante que no te hace sentido, que uno puede pararse y recordar, hay de menos un propósito específico en este sufrimiento que yo estoy atravesando. Es para que Dios me prepara a ser útil en el futuro en consolar a otros en sus dificultades, en sus aflicciones. Así podemos estar a descansar en esto, en la tribulación. No solamente hay propósito en el consuelo, hay propósito en las aflicciones. Mira Pablo, todo lo que él sufrió. Capítulo 4 habla de sus sufrimientos aquí en 2 Corintios. Capítulo 11 habla de sus sufrimientos aún aquí en capítulo 1. Y es como el mismo consuelo, aquí dice, que nosotros hemos recibido del Señor, estamos consolando a los que están atravesando ese mismo tipo de prueba. Mira lo que dice los Corintios, versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Wow. Por eso estoy pasando esto en mi vida, está diciendo Pablo. Es una bendición de Dios. Dios está haciendo algo en mí. Está enseñándome esto. Son todas las aflicciones de la vida en el ministerio que nos está preparando, equipando a ser mejor siervos a todos los demás en la iglesia. Así, gozaos cuando hay estas pruebas por medio de la causa de Cristo. Y cuando vemos ese tipo de propósito en nuestras aflicciones, los propósitos, ¿qué son los propósitos? La gloria de Dios y la edificación de los santos. Eso nos anima a seguir adelante en cualquier situación, en cualquier circunstancia, como vemos en la vida de Pablo. Él no se desanima, él no quiere tirar la toalla, él sigue adelante en todas sus aflicciones. Y vamos a ver, ¿por qué? Porque no confía en él mismo, confía en Dios la semana que entra. Qué tremendo. Pero hay otra promesa que podemos ver aquí en esos versículos en cuanto miramos los resultados de ese consuelo divino de Dios. Y lo vemos en versículo 5. Versículo 5 dice, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pablo está diciendo que aquí que hay una relación directamente en cuanto a las aflicciones de Cristo y la consolación de Cristo. Las aflicciones de Cristo y la
consolación de Cristo. Abundan aflicciones, abunda también, ¿qué? Consuelo. Tremendo. Esto me recuerda del versículo en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice: mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobre la gracia de Dios sobreabunda. Sobreabunda. Ay. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios nunca te va a pasar por una aflicción, una tribulación, que Él igualará y más con la dulzura de su consuelo. He's going to match it. La plenitud y la suficiencia de su consuelo. Porque tu aflicción de Cristo no va a ser más del consuelo de Cristo que Él te da. Yo creo que te da más en cuanto a consolación que la aflicción. Y cuando nuestra comunión con Dios es tan cercana así, el tiempo que con Él es tan agradable, cuando la comunión con Dios es así de reconfortante, la amargura del sufrimiento vale mucho la pena. Por esa razón debemos entrar con denuedo al ministerio del Evangelio, dentro y fuera de la iglesia. Cuesta lo que cuesta, por la fuerza de la promesa gloriosa de Cristo, que Él estará ahí. Él estará ahí con el consuelo en tus sufrimientos, con la abundante consuelo que te sostiene en la tormenta. Aquí dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, el que Él nos da. Y como vimos, el contexto de esto lo dice explícitamente en este versículo: es cuando sufres, hay aflicción, persecución en el servicio a Cristo Jesús. Y si estás sufriendo a causa de Cristo, y vas a sufrir a causa de Cristo, si eres un creyente obediente, es inevitable, inevitable. ¿Cuándo vas a sufrir? No si vas a sufrir, no, vas a sufrir. Es inevitable. Porque uno de los propósitos es que Dios nos está entrenando en este ministerio donde Él nos tiene. Él no promete que todo va a ser bien fácil y todo, no. Él dice, el que quiere vivir piadosamente, ¿qué? Va a sufrir persecución. Si tú quieres venir para Él, a servir a Él, prepárate. Él te prepara. Él te prepara. Mira lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: yo lo quiero conocer. Dice en versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Wow. El poder de su resurrección. Yo quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección. Quiero ese poder de la resurrección. Pero mira lo que dice inmediatamente después de eso. Dice, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus ¿qué? Padecimientos. Padecimientos. Wow. Así es como yo voy a conocer mejor, más cercano, comunión con Él. Yo lo quiero conocer. Y el poder de la resurrección y la manera que lo voy a conocer es participar en sus padecimientos. Y dice aquí, y llegando a ser semejante a Él en su muerte. En su muerte, en la resurrección de la muerte. Pablo dice, quiero conocer el poder de la resurrección, que significa que debo conocer la comunión de sus padecimientos, para conocerlo bien. Entonces él dice, deja que yo pueda participar con Él en los padecimientos de Cristo, porque yo quiero ese poder de la resurrección.
Yo quiero al día glorioso cuando Él me lleva a casa y después a resucitar para vida eterna. Así Pablo está diciendo, avergonzado por mis sufrimientos. Heck no. Que soy un apóstol, no soy apóstol porque sufro demasiado. Lejos de eso. Mis queridos corintios, él dice, a eso fui llamado. Mira en Colosenses capítulo 1 versículo 24. Él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, a la iglesia Colose. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mis aflicciones son de Cristo, dice Pablo, y son para la iglesia de Cristo. En servir a la iglesia de Cristo, está diciendo él. Jesús dice, si a mí me han perseguido, también vosotros, ¿qué? Perseguirán. Pablo en su defensa está diciendo, mis aflicciones, mis sufrimientos, no me descalifican como apóstol, sino me califican, me autentican. Pablo en versículo 5 les da esa bella promesa, esa bella promesa, porque en la manera que se abundan en nosotros las aflicciones de Cristo y nosotros los hemos sentido y experimentado, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y nosotros hemos experimentado eso también. ¡Qué bendición! Luego dice en versículos 6 y 7, mira, leemos. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Está hablando a la iglesia. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones con ellos, Pablo, Timoteo, dice, también sois en la consolación. Si ellos son compañeros en todas las aflicciones, también en la consolación. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Porque es un poco confuso. Está diciendo, si somos atribulados es para vuestra bien, consolación y salvación. Y también si somos consolados es para vuestro bien, consolación y salvación. Si somos atribulados, si somos afligidos, lo mismo. ¿Qué está diciendo? Si estás atribulado por el hecho que estás en el cuerpo de Cristo, unidos con Cristo, tu aflicción me debe consolar. ¿De veras? Tu aflicción me debe consolar. Y cuando yo recibo el consuelo de Dios, mi consuelo te debe consolar a ti también. Uno dice, así es. Lo que está diciendo es que por el hecho que somos unos en Cristo, un solo cuerpo, todos participamos en los sufrimientos de Cristo en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Cuando uno de mis hermanos pasa esa persecución por la causa de Cristo, uno lo ve y ve cómo Dios derrama su gracia en su vida y le trae consuelo. Y cuando uno está sufriendo en aflicción y lo ves y dices, wow, cómo Dios lo está probando, pero a la misma vez, cómo Dios con su pueblo está animando y consolando. Eso es alentadora, eso les reconforta. Como dice en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando un miembro está consolado,
Todos nos gozamos, es para nuestro bien. Cuando uno está sufriendo, también nosotros sufrimos, pero también sabemos que es para nuestro bien. Alguien está atribulado, vamos a decir. Y uno lo ve y dice, wow, ¿cómo es que pudo pasar por eso? Ni puedo imaginar cómo será sufrir así. Y sin embargo ves cómo Dios le da fuerza. Dios le da fuerza. Así como todas las cosas que Pablo sufrió. Uno dice, wow, ¿cómo alguien pudo sufrir en la manera que Pablo sufrió? Pero nosotros vemos como Dios le dio fuerza. Apedreado en Listra, en Galacia. Echado fuera de la ciudad de muerte. Pensado que lo mataron. Él se levanta y ¿qué hace? Regresa para predicar a Cristo. Consolado por el Señor. Es que hay una mutua edificación en el cuerpo cuando experimentamos el consuelo de Dios. Así es en el cuerpo cercano, en la iglesia local. Cada uno de nosotros experimentamos cuando hay bendición de consuelo, cuando estamos pasando pruebas. Recibimos deseos de consejería. Y vienen y están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Y uno le da consejería bíblica, la palabra de Dios. Y uno ve como esa palabra, el poder de la palabra, les anima, les edifica, les instruye en cómo caminar. Y ves que si ellos siguen ese consuelo, ves la victoria en sus vidas. ¿Y qué hace eso a uno? ¿Qué hace eso a toda la congregación en ver eso? Dice, wow, es para nuestra consolación. Es para nuestra consolación. La suficiente de nuestro consuelo estando en Cristo y lo compartimos los unos a los otros. Esa suficiencia nos levanta y nos anima en el cuerpo a caminar más cercano aquí nosotros como hermanos, a caminar más juntos, unidos en Cristo. Eso es lo que trae Pablo tanto gozo, porque estos sufrimientos acercan la iglesia uno al otro, afirma la iglesia. Aquí dice consuelo y salvación. La salvación en este versículo sí habla del punto cuando Dios nos rescata, pero también está hablando de la perspectiva perdurable del consuelo, que se encuentra sí en la salvación, cuando nos salva, pero también en el crecimiento, santificación del cuerpo y últimamente en la glorificación, como vimos. La resurrección, la glorificación cuando nos lleva a casa. Mira en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, pues él dice en versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que, ¿qué? Somos herederos y coherederos si es que, ¿qué? Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente, ¿qué? Con Él seamos levantados, glorificados, llevados a casa. Wow. Hijos sí, herederos sí, coherederos sí. Si es que padecemos juntamente con Él. ¡Qué tremendo! Es que toda la experiencia cristiana, en lo largo, el viaje que caminamos, el consuelo de Dios es suficiente. Es suficiente hasta el fin. Esta palabra es suficiente hasta el fin. Por tanto, hermanos, persevera. Persevera.
porque el consuelo que tenemos en Cristo perdura. La fuerza que Él nos da es sólido. Su palabra es sólido. Roca, oír y hacer, edificamos nuestra casa sobre roca. Compartimos tanto sufrimiento como el consuelo, juntas al estar en Cristo. Compartimos el sufrimiento y iguala o más el consuelo de Cristo. Estar en Cristo. Y Pablo dice en versículo 7, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Iglesia Corinto, nuestra esperanza en cuanto a vosotros es firme. Pues sabemos, así como sois compañeros de las aflicciones, hemos visto ustedes sufrir en la manera que nosotros sufrimos para Cristo. Así como sois compañeros de las aflicciones, también sois en la consolación. Wow. Pablo cree que Dios cumple sus propósitos. Y la obra de Dios en nosotros no falla. Por esa razón, Pablo dice en Filipenses 1:6, versículo que muchos saben, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? En nuestros sufrimientos, en la consolación que recibimos por su palabra. Él usa todas esas cosas. Hay una razón, hay muchas razones por qué padecemos por Cristo. Muchas que somos perseguidos. Muchas razones que Él está usando para edificarnos. Una de ellas es para que nosotros podamos ser consoladores a otras personas. Hermanos, nosotros tenemos un firme fundamento. Firme fundamento. Y ese fundamento es Cristo y su palabra. Dice que la iglesia es edificada sobre los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Cristo Jesús. Está fundado en la palabra apostólica, la palabra profética, pero todo basado en la piedra principal que es Cristo, porque sobre cualquier otro fundamento no podemos construir, solamente sobre Cristo. Y Él es el que nos da toda consolación en todas nuestras aflicciones. Oremos. Padre, qué grande eres tú, Señor, a darnos un fundamento tan firme, Señor, como Cristo. Nos gozamos, Señor, en todo lo que tú eres y lo que estás haciendo, Padre, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que las aflicciones no son por casualidad, como Pedro dice, como si algo extraño nos está pasando, sino, Señor, tienen un propósito. Cada vez, Señor, hay un propósito. Ayúdanos, Señor, no estar dudando o demandando razón de ti, Señor, sino que nosotros lo recibimos con gozo, listos, Señor, para recibir también la consolación que tú nos das. Porque sabemos que en cada uno de ellos tú tienes un propósito y es para nuestra edificación. Gracias te damos, Padre, por lo que estamos mirando aquí, y ayúdanos, Señor, a reflejar en ello durante esta semana para entenderlo mejor, porque sabemos, Señor, que hay mucho, mucho hay. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.